¿Existe la posibilidad de que aquí en el estado también se implemente el operativo Enjambre? ¿Tienen indicios de narcogobiernos o alcaldes que hayan llegado impulsados por el crimen organizado? El operativo Enjambre es destinado a lo que instruyó la señora presidenta desde el día 1 de su administración, que es cero impunidad. Las investigaciones, como sabemos, pues se van desarrollando con varias detenciones que se han realizado. Por ejemplo, estoy hablando de los casos anteriores. Pues, posterior de detenciones de delincuentes es donde deriva la participación de algunos funcionarios públicos. Han sido no solo presidentes municipales, han sido alrededor de 60 servidores públicos los que han sido detenidos en el operativo Enjambre. Entonces, basado en la cero impunidad, pues si hubiera algún indicio y una investigación correspondiente, se haría saber, por supuesto, en este mismo lugar. 1 año y 3 meses antes de que El Mencho fuera abatido en un operativo del Ejército Nacional, el gobierno de México puso en marcha una ofensiva que, si uno la mira con atención, explica mucho de lo que estamos viviendo hoy. Una de las mayores operaciones contra la corrupción institucional y la extorsión en años. La llamaron Operación Enjambre y el nombre no es casual. No se trataba de atrapar a un caso aislado, sino de ir por una red, por el enjambre entero. El objetivo era triple y brutalmente político. Primero, depurar entidades estatales y municipales de funcionarios corruptos. Segundo, recuperar seguridad y confianza ciudadana en territorios donde el Estado dejó de ser Estado y pasó a ser ventanilla del crimen. Y tercero, el más importante, enviar un mensaje a todos los partidos, a todas las familias políticas y a todos los apellidos con fuero informal. Da igual de qué partido seas, da igual de quién seas hijo, primo o cuñado. Si el crimen se esconde detrás del cargo público, se investiga y se castiga. Cero tolerancia, cero impunidad. Desde entonces han detenido a más de 60 servidores públicos, alcaldes, exalcaldes, funcionarios municipales en decenas de localidades. Ya hay 19 sentencias condenatorias en el Estado de México, algunas de hasta 70 años de prisión por delitos como extorsión, secuestro exprés u homicidio. Y la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo con una claridad que incomoda. Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir, al anunciar la detención del alcalde morenista de Tequila. Esa frase no es un slogan, es una línea roja, y en México trazar líneas rojas contra la narcopolítica no es un gesto retórico, es una declaración de guerra muy arriesgada. Porque esta operación no es solo anticorrupción, es parte de una estrategia de seguridad nacional que combina prevención social, atender a las causas, con algo que muchos territorios ven como lo único tangible, el Código Penal, donde ya no hay nada que prevenir, entra el Estado con expedientes, jueces y condenas. Y eso es lo que le da densidad al mensaje. No se trata de un escarmiento mediático, sino de un intento de reconstrucción institucional municipio por municipio. Miremos un caso. María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, Estado de México. Morena, para quien quiera presentar esto como un ajuste de cuentas contra la oposición. Nada de eso. Martínez Robles recibió la condena más severa hasta ahora, 70 años por homicidio calificado. La acusación, ordenar el asesinato de otro funcionario del Movimiento Ciudadano con quien tenía diferencias políticas. ¿Quién ejecutó el crimen? Integrantes de la familia michoacana, la misma organización a la que la alcaldesa presuntamente entregaba sobornos. Y esta historia no es una excepción, es el síntoma. Sigo. Pedro Luis Hernández de Paz, presidente municipal de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México. Pasó por PRI, PAN y PRD. Con su esposa facilitaba datos personales de archivos del ayuntamiento a la familia michoacana. Quién cobraba programas sociales, quién tenía parientes migrantes, quién recibía remesas. Con esa información la extorsión se perfecciona, se vuelve quirúrgica. Se les pone cuota a las remesas, se grava la pobreza, se administra el miedo. El municipio se transforma en un kiosco de cobro para el narco, operado desde adentro por quienes juraron servir al pueblo. Otro ejemplo, José Ascensión Murguía Santiago, de Teuchitlán, Jalisco, Movimiento Ciudadano.
Según la Fiscalía, colaboraba con el cártel Jalisco Nueva Generación en la operación del Rancho Izaguirre, un lugar donde se mantuvo secuestradas a decenas o cientos de personas para convertirlas por la fuerza en sicarios. Los testimonios de sobrevivientes son la prueba principal. Lo vieron, fue visto, colaboró brindando seguridad para captar gente privada de su libertad, lo sabía y no hizo nada, sostiene la acusación. No es omisión, es complicidad activa en una maquinaria de desaparición y reclutamiento forzoso. Las historias se cuentan por decenas y todas repiten la misma estructura. Población atemorizada por funcionarios locales compinchados con la delincuencia, exigiendo diezmos, pistola en mano a cambio de tranquilidad. El Estado convertido en franquicia del crimen, la política municipal como brazo administrativo del narco y el ciudadano como rehén. La primera lectura de la Operación Enjambre es brutal. Quizá no éramos del todo conscientes de la dimensión de podredumbre en la que se mueven funcionarios públicos y delincuencia organizada. La segunda lectura es igual de política. No todos son iguales. Algunos se asocian con la familia michoacana para exprimir al municipio que gobiernan y otros, con voluntad, con decisión y con un enorme coste personal, intentan destaparlo y juzgarlo. Y la tercera lectura en medio del magma es que hay un hilo de esperanza, el mensaje de que no hay intocables, de que no se encubre a nadie ni por afinidad partidista ni por conveniencia electoral. Se está demostrando además con condenas concretas. ¿Se va a dejar a desmembrar fácilmente esa hidra de 1000 cabezas? No, claro que no. Va a patalear en sus municipios, en sus pequeños puestos de poder, en sus medios de información, en sus redes de protección. Y cuando patalea ya sabemos que eso se representa en muertos. Pero lo que está en marcha es algo más grande que una serie de detenciones. Es un intento de recuperar el control del territorio desde lo más difícil, lo más contaminado, lo más cotidiano, el poder local. Hoy en La Base América Latina les explicamos qué es la Operación Enjambre y por qué importa. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Decenas de casos abiertos, detenciones, 19 sentencias condenatorias solo en el Estado de México. Marco Teruggi, cuéntanos más sobre la Operación Enjambre y por qué es tan importante. Bueno, hoy vamos a analizar la Operación Enjambre, que es una estrategia que forma parte de la seguridad nacional en México. Vamos a ver los resultados que hubo en el Estado de México, pero también en otros lugares como Jalisco, que estuvo tan en el centro del debate público estos días, y entender cómo esto se enmarca en un conjunto de elementos para intentar erradicar, detener, frenar el gran problema de la inseguridad que viene en México hace mucho tiempo. Compañera Estefanía Veloz, entiendo que has repasado la ausencia de cobertura sobre la complicidad de ciertos medios de información con esas autoridades que hoy están sentenciadas, ¿no? Sí, Ina, mientras todo esto sucedía, había medios que no investigaban, que no estaban reporteando sobre esto. Vamos a ver por qué, cuál era este interés de mantener un silencio clave, porque esto sucedió más o menos a la luz de los ojos de la mayoría de las personas, así que vamos a verlo. Y hoy nos acompañará el diputado federal de Morena, analista recurrente de Canal Red América Latina, del Sinsonte, también Arturo Ávila. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El crecimiento del narcotráfico produce un fenómeno muy peligroso, la narcopolítica. Se trata de algo tristemente conocido en cada vez más países como México, Colombia, Paraguay, Honduras o más recientemente Ecuador y Argentina, para citar solo algunos casos en América Latina. ¿Qué es exactamente la narcopolítica? Es la penetración del narcotráfico en la política, que puede darse de varias maneras, con políticos corrompidos con el dinero del narco, políticos que favorecen a diferentes cárteles narcotraficantes o políticos que son directamente narcos ocupando puestos políticos. En México, en los últimos años, se dieron todos esos fenómenos, llegando al cénit de ese proceso de toma del Estado por parte del narco durante el gobierno de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, entre el 2006 y 2012, tiempo de la mayor tragedia de violencia narco en el país. García Luna, recuerden, sentenciado en Estados Unidos
detenidos por su relación con el cártel de Sinaloa. Pero uno se preguntaría, ¿García Luna trabajaba para el cártel? Es decir, ¿era un encargado de garantizar sus intereses y él se quedaba con una parte? ¿O era él mismo directamente parte del cártel, lo que significa que ese grupo criminal llegó hasta la cabeza del poder político? Como sea, su figura encarnó el más alto nivel de la narcopolítica, ese espacio donde confluyen los intereses del narcotráfico con los de quienes ostentan el poder público, sean políticos u otras veces militares o policías. Y claro, con políticos, policías o militares que protegen a narcos, hacen negocio con narcos o son miembros de un cártel, resulta difícil, cuando no imposible, avanzar en una estrategia victoriosa contra el narcotráfico. Hecha esta pequeña introducción sobre el concepto de la narcopolítica que nos va a acompañar todo este día, pasamos al asunto concreto que hoy tratamos, la Operación Enjambre. Ina, adelante, por favor. La Operación Enjambre nació en noviembre de 2024, es decir, luego del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, para combatir la corrupción en el país. En este caso, la corrupción no de los privados, que la hay, sino la de los representantes políticos, centralmente relacionada con el crimen organizado. Remarco lo de la corrupción también privada, porque a veces se instala la matriz de que la corrupción solo ocurre en el Estado, lo cual es un intento de reducirla a la política y así desprestigiar la política. El asunto es que en noviembre de 2024 entonces fue lanzada la Operación Enjambre en una estrategia de alto nivel articulada entre las autoridades nacionales, como la Secretaría de Defensa Nacional, de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General, con instituciones regionales y locales. De ahí el concepto de enjambre, que quiere decir una acción de conjunto. Y los primeros resultados llegaron rápidamente en el Estado de México con el despliegue de 1.500 elementos y la detención de 7 funcionarios activos como Rodolfo Chávez, director de seguridad de Iztapaluca, un municipio conurbado a la Ciudad de México, acusado por extorsionar a un comerciante. Si están viendo esto, ¿no? O sea, un director de seguridad siendo extorsionador. Entre enero y febrero fueron detenidos más funcionarios como el alcalde de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis Hernández de Paz, también por extorsión y alianza con el cártel de la familia michoacana. Así lo explicaba Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública. Escuchemos un poquito. En otro hecho relevante en esta entidad, se llevó a cabo una acción como resultado de meses de trabajos de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Gabinete de Seguridad para identificar entramados criminales que, bajo modos de encubrimiento, intervención o participación, favorecieron actividades ilícitas y de financiamiento de estructuras delincuenciales con presencia en esta entidad. Esto permitió identificar la relación de servidores públicos con grupos delictivos. Los actos de investigación de campo y gabinete se fortalecieron con información de inteligencia aportada por la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Fiscalía General de la República y también de la propia Secretaría de Seguridad del Estado de México. De manera simultánea se realizaron despliegues operativos en distintos municipios, donde se cumplimentaron en un primer momento 7 de 14 órdenes de aprehensión. En total hubo 19 condenas. Algunas llegaron a los, escuchen bien, 70 años de prisión, como en el caso de María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, condenada por el delito de homicidio calificado en alianza con el grupo narco La Familia Michoacana, así como suena. Luego se demostró que Martínez Robles se reunía constantemente con el líder de La Familia Michoacana, le daba protección y lo financiaba con cuotas mensuales que salían de la hacienda municipal. Bueno, esto es narcopolítica en estado puro. Y escuchemos lo que decía Sheinbaum al respecto, porque la verdad que es bastante interesante. Cuando la inteligencia y la investigación muestran ello, ¿qué se hace? Lo que no se hacía en las épocas de Calderón y la guerra contra el narco, se judicializa. Porque en la guerra contra el narco, ¿qué hacían? Todo quedaba fuera de la ley. Había incluso homicidios extrajudiciales por parte de la autoridad. No, aquí no. Aquí hay investigación de inteligencia con pruebas que son judicializables para tener una orden de aprehensión. Todos los casos de esta operación tenían órdenes de aprehensión de un juez del Tribunal del Estado de México, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a partir de carpetas de investigación de la Fiscalía del Estado de México. Y tuvieron pues el apoyo
de la Secretaría y de las fuerzas federales. Pero lo que no puede ocurrir es que si hay un presidente municipal o un jefe de policía municipal o de cualquier nivel involucrado con la delincuencia, esté protegido. Entonces, por eso son las dos. Es la atención a las causas de manera permanente. Sin eso no hay paz, no hay construcción de paz. Y la segunda es la cero impunidad. Y para que haya cero impunidad frente a los delitos en un marco de derechos humanos, repito, y de cumplimiento de la ley, pues también tiene que haber un poder judicial que no esté liberando delincuentes. Atender las causas de la violencia y que haya justicia. Una estrategia a dos tiempos, es decir, por un lado, buscar quitarle el agua al narco. ¿Cómo se hace? Con mejores condiciones de vida, de oportunidades, de estudios, de salarios, de posibilidades culturales. Y por el otro lado, el proceso de investigación y justicia, algo que puede parecer elemental, pero que durante mucho tiempo en México fue más una excepción que una regla. Y a esos dos tiempos puede sumarse un tercero a partir de lo ocurrido el domingo 22 de febrero con la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Es la utilización de todo el poder militar del aparato del Estado, o sea, trabajar para atender las causas sociales, judicializar y también atacar. Una estrategia de seguridad que podríamos sintetizar en 3 palabras: escuelas, jueces y fuerza militar. Todo para abordar una situación muy pero muy compleja que viene desde hace décadas, en particular en aquellos años en que la narcopolítica entró por las puertas del Palacio Nacional. Y la operación Enjambre no se detuvo en lo ocurrido en el Estado de México, sino que continuó. Y uno de sus mayores golpes tuvo lugar hace muy pocas semanas, en este mismo mes de febrero. ¿Saben a dónde? En Jalisco, exactamente, mismo territorio central del cartel Jalisco Nueva Generación. En este caso fue arrestado el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, no solo por extorsiones a, por ejemplo, la tequilera José Cuervo, la famosa, a quienes pedía 60 millones de pesos o si no clausuraba la planta, sino porque él y otros 6 detenidos, como el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Pedral y el director de Obras Públicas, tenían vínculos con el cartel de Jalisco Nueva Generación, según las acusaciones de la Fiscalía. ¿Ven cómo todo tiene que ver con todo? Y claro, ese es el ejemplo de la narcopolítica. En el caso de alcalde de Tequila, se lo señala por haber, por ejemplo, pactado la entrega de 40 millones de pesos anuales al cártel Jalisco Nueva Generación, dinero del erario público, o sea, de la gente. A cambio, tenía el apoyo del cártel contra sus adversarios políticos. Podía extorsionar, como en el caso de la tequilera. Entonces, lo que había era un esquema de poder compartido entre el cártel Jalisco y el poder político de un municipio. Un ejemplo en escala local de la narcopolítica, donde todos trabajan para un interés común, el de sus bolsillos privados. ¿Y quiénes perdían? La gente de a pie, el municipio y los extorsionados. ¿Nos pueden ampliar cómo se fue el operativo para detener al alcalde de Tequila? Esto inició a partir de varias denuncias ciudadanas de varios empresarios pequeños, medianos, grandes, pero también de muchos ciudadanos víctimas donde empezaron a denunciar una serie de irregularidades y de delitos. Posteriormente se inició una carpeta de investigación, ahora que con la llegada de la fiscal Ernestina Godoy, iniciamos la carpeta y todo el gabinete de seguridad aportó información sobre este caso y se detuvieron a estas personas. No solo se detiene al presidente municipal, sino se detiene al secretario de Seguridad Pública, al director de Seguridad Pública, al director de Obras y a otras personas. Son 4 detenidos y que se cumplimentaron las órdenes de aprehensión. Ahora bien, en el caso de Tequila apareció otro tema que tiene que ver con su filiación política, porque el alcalde era de Morena, que es el partido en el gobierno, y no fue de hecho el primero de Morena en caer detenido y puesto ante la ley en el marco de la operación Enjambre. Y si vemos la lista de los más de 60 detenidos desde el inicio de la operación, vamos a ver que hay de Morena, del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, además de partidos locales. No hay de otros partidos que ya desaparecieron, como el PRD. En el caso de los alcaldes, que suman 14 detenidos desde el inicio de la operación Enjambre, tenemos que 3 eran del Movimiento Ciudadano, 3 de la coalición PRI-PAN-PRD, 1 del PRI, 5 de Morena, 1 de Chiapas Unido y otro del Partido Verde. La primera conclusión es entonces que la narcopolítica, la corrupción de cuello blanco, como se dice, no es un fenómeno exclusivo de un partido político. El poder de corrupción de los grupos criminales es altísimo y la falta de ética o de moral
es algo bastante habitual en estos tiempos y no solo en México, tristemente. La pregunta es entonces, ¿qué hace un gobierno ante este fenómeno? Un gobierno que lo quiera combatir, claro está. Lo que nos lleva a la segunda conclusión, que es la voluntad política del gobierno federal de atacar este problema. Afecte al partido que afecte, empezando por Morena, con lo que eso pueda tener de costo político, porque sería más sencillo decir que la colisión de la política y el crimen solo afecta a los partidos de oposición, o que Morena tiene un blindaje contra eso. Pero la realidad es otra, es mucho más compleja, en particular en estructuras de poder locales, lejos de los reflectores de la política nacional, en territorios con mucha presencia de cárteles de narcotráfico y con mucho dinero circulante. Y antes de ir hacia las conclusiones de esta sección de Debí tirar más datos, déjeme presentarle unos datos más que tienen que ver con la reducción de algunos índices de violencia en el país. Porque de lo que se trata acá es de ver las diferentes patas de la estrategia de seguridad nacional y sus resultados en este más de año y meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. Podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso, desglosado de forma mensual de septiembre de 2024, es decir, al inicio de la administración, a enero de 2026, el mes que acaba de concluir. Destaca la disminución del 42% del promedio diario respecto a septiembre de 2024. Como se ve claramente en la gráfica, en los últimos 16 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja en los homicidios en el país. La actual administración inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios y en enero de 2026 cerró en el promedio en 50.9, siendo enero de 2026 el mes más bajo de los últimos 17 meses. Recapitulando, se pasó de un promedio de 86.9 homicidios dolosos diarios en el país en septiembre de 2024 a un promedio de 50.9 en enero de 2026, siendo de hecho este enero que acaba de pasar el enero más bajo en términos de homicidios dolosos desde 2016, o sea, en una década, lo que significa una reducción de 42% de homicidios dolosos, datos tomados a partir de la Fiscalía de todos los estados. Claro, luego dentro de este promedio se debe diferenciar por estados, porque es muy diferente la situación según entidades. De hecho, 7 estados del país concentran el 50% de los homicidios dolosos, como lo son, en primer lugar, Guanajuato, Baja California, mi estado, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa, Morelos y Guerrero. Y falta mucho, eso también es un hecho evidente en vista, por ejemplo, del poder de fuego de los cárteles de la droga como se vio el pasado domingo. Pero el cruce de políticas como Operación Enjambre, disminución de homicidios dolosos o la caída de alias Mencho son parte de los resultados de una estrategia de seguridad que se enfrenta al desafío de arreglar el serio problema de la seguridad en el país. Un problema que se agravó dramáticamente cuando la narcopolítica llegó a lo más alto con Calderón o cuando la estrategia de seguridad quedaba relegada a lo que dijera Estados Unidos, algo que los actuales partidos de la oposición olvidan convenientemente en estos tiempos y hasta se dan el tupé de acusar al gobierno actual de narcogobierno. Por eso, nunca está de más recordar lo que pasó hace tan poco tiempo para compararlo con lo que está pasando ahora. Muchas gracias, compañero. En este nuevo gobierno que aquí ven y que hoy comienzan sus labores, trabajará muy duro, haciendo equipo sobre todo con los principios que nos identifican. El no mentir, el no robar y el no traicionar. Un año, 4 meses después, fue detenido y trasladado al Penal Federal del Altiplano en el Estado de México. Nombre completo: Diego Rivera. Cargo: soy el alcalde de Tequila, Jalisco. Adelante, Estefanía Veloz. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Hay algo llamativo de la Operación Enjambre y es el ruidoso silencio previo de los medios de comunicación. Vamos a analizar cómo la gran prensa local y nacional fungió como un escudo protector para estos alcaldes criminales, impulsada por un pacto económico, evidente o no, que abandonó a los verdaderos periodistas perseguidos y cobijó a los funcionarios con unas coberturas amables de este estado que desmanteló pues las redes de extorsión. El portal Expansión publica una columna titulada Golpe con aroma a tequila, donde el autor
señala que tras la captura del alcalde hubo un silencio incómodo entre quienes normalmente levantan la voz para cerrar filas. Esta aseveración destapa la realidad de una prensa que durante años prefirió mirar hacia otro lado mientras los ayuntamientos operaban como sucursales del crimen organizado a plena luz del día. Y es una ceguera voluntaria y sumamente conveniente. Para probar este encubrimiento, vamos a ver nuestro primer titular publicado por el diario Universal. Extorsión, cobros excesivos, amenazas y actitud prepotente. Así era la manera de gobernar del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro. Los reporteros escriben este reencuentro de horrores el día de hoy, pero durante toda su campaña, las mesas de redacción de estos grandes medios pues no publicaban o no hacían un despliegue, aunque sí hubieran hablado de esto, o alguna advertencia sobre las enormes redes de coerción que ondaban sobre la administración de este alcalde. Y la gran tragedia es que quienes sí lo intentaron hacer este trabajo de informar, terminaron perseguidos por los criminales y silenciados por la inacción de algunos conglomerados mediáticos que apenas se atreven a hablar hoy. En una entrevista para Radio Fórmula, el periodista de investigación Jorge García relató cómo el alcalde Rivera lo amenazó directamente con acciones legales e intimidación física por documentar en un vídeo la clausura y la extorsión a la tequilera José Cuervo. Las primeras personas que estuve hablando con la gente de Tequila para dar a conocer los abusos que hacía este señor, ¿no? Para exponer los abusos del señor desde que se fue a vivir a un museo, ¿no? Sí. El tema explota cuando él cierra la tequilera José Cuervo, ¿no? Y entonces yo hago un video que se hace bastante viral y el señor va y me comenta y me amenaza, así como había amenazado a varios periodistas locales, de los regidores de oposición, incluso hasta los regidores de Morena que le caían mal, ¿no? El señor me amenaza de que va a tomar consecuencias legales contra mi persona. Ajá. Y pues irónicamente lo que termina sucediendo es que el que termina detenido es él, ¿no? Ahora el señor tuvo un largo historial a un compañero de camarógrafo. Lo retuvo porque estuvo grabando dentro de la plaza principal como él hacía extorsiones, ¿no? Él le mandaba desde temprano a su equipo de padrón y licencias a hacer extorsiones. Un camarógrafo lo graba, lo tiene retenido, el video se hace viral, lo tiene que liberar, ¿no? Entonces, la conducta de Diego fue sistemáticamente abusiva con la prensa. Era una persona que no creía en la libertad de expresión, ¿no? Claro. Varios conocidos de Tequila que manejaban páginas en redes sociales las tuvieron que cerrar también, porque los amenazaba, les pegaba, tiene un comportamiento gangsteril, pues, contra las personas que hacían crítica hacia su persona. El periodista local se enfrentó completamente solo a una estructura gangsteril, mientras los periódicos de mayor circulación pues le daban la espalda a la persecución política, no solo de él, sino de varios, como lo va nombrando, porque esto no salió en grandes portadas. Para entender cómo funciona este nivel de complicidad, imaginen a un guardia de seguridad de un banco que ve a los ladrones vaciar todas las bóvedas todos los días y se queda completamente callado porque recibe pues a lo mejor una generosa propina, pero la mañana que llega la policía a arrestar a estos criminales, el guardia es el primero en gritar frente a las cámaras, asombrado por este robo. El portal Animal Político demuestra esta lógica al publicar que la empresa José Cuervo ya había denunciado la extorsión de 60 millones de pesos desde diciembre, sin que la prensa lo volviera un escándalo nacional, como ya lo había contado Marco en su sección. Los grandes y pequeños medios digitales, impresos o locales sabían de este asedio criminal a la industria y del acoso a los reporteros locales, pero no decidieron hablar de esto, por lo menos no tan abiertamente. Hasta que la operación Enjambre les dio permiso de publicarlas. Ya era nota y no se iban a quedar fuera, obviamente. Todo este silencio colectivo y el abandono a los reporteros perseguidos se paga con dinero del erario, que son mecanismos de control muy bien establecidos. La Gaceta del Gobierno de Estado de México exhibe constantemente la validación de convenios y las partidas de publicidad oficial que fluyen desde los ayuntamientos hacia los medios de comunicación locales o páginas de Facebook. De hecho, esto es importante porque es una práctica que se enraizó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México y
con su sucesor Alfredo del Mazo. Esta inyección constante de presupuesto operaba como un pacto de silencio sumamente efectivo para los dueños de los medios en ese momento. El Heraldo de México despliega en sus páginas la condena a 70 años de prisión contra María Elena Martínez Robles, la expresidenta municipal, por planear el asesinato de su propio síndico local. Elena N. habría ordenado el asesinato de Lara de la Cruz a través de una llamada telefónica. Aunque los motivos siguen sin ser claros, se adelantaba que podría estar relacionada con posibles diferencias al interior del Cabildo. Asimismo, se señaló que una agrupación criminal originaria de Michoacán, la familia michoacana, dio instrucciones para que la administración pública y el presupuesto de dicha alcaldía se dividieran en dos, una mitad bajo responsabilidad de María Elena N. y otra para Miguel Ángel Lara de la Cruz. Esto parece que no le gustó a la alcaldesa. Además, entregó a este cártel la mitad del presupuesto destinado a obras para el municipio, así como un 10% de toda la nómina. Ahí tiene este caso. El periódico La Prensa dedica enormes portadas al caso de Pedro Luis, alias, por cierto, el Huicho. Bueno, ya que te digan el Huicho, más o menos, ¿no? El alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, que por cierto huyó de su propia toma de protesta, custodiado por civiles armados. Hoy varios medios lo retratan como el criminal más peligroso, pero durante su campaña esos mismos medios le abrieron los foros. Pásele, alcalde, por aquí, alcalde. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde. La evidencia del encubrimiento periodístico es tan grande que el portal Eje Central documenta que casi todo el ayuntamiento de Santo Tomás y los parientes del alcalde participaban en la red de extorsión. Tenían a la secretaria de gobierno, a los regidores, a los propios policías fungiendo como sicarios. Es un insulto a la inteligencia del ciudadano pretender que algunos agudos reporteros políticos de la capital mexiquense nunca, pero nunca se percataron de esta monarquía delictiva que secuestraba personas a plena luz del día. Y lo que estamos diciendo es que probablemente sí, pero o no lo dejaron publicarlos o les daba miedo hacerlo, que también se entiende. Durante los meses previos a la captura, los diarios regionales de todo el país se dedicaron a ser simple agencias de colocación publicitaria de mensajes de gobierno. Todo esto es una definición de un periodismo reactivo y bastante oportunista. En un reporte reciente de Imagen TV, el presentador detalla de pronto cómo el gobierno de Tequila se había convertido en un auténtico sinónimo de extorsión para empresarios y prestadores de servicios turísticos. Tequila Jalisco. Pues con la persona que hables te va a decir que es una buena noticia. El hombre estaba dañando mucho al pueblo. Lo estaba dañando a tal grado de que estábamos como amarrados las manos para poder construir cualquier negocio. Él lo utilizaba para abusar de las personas. En el operativo se catearon 5 viviendas. Resulta francamente curioso que las televisoras documenten el horror con tanta precisión gráfica únicamente cuando el responsable ya está recluido en una celda de alta seguridad. Y las cifras económicas de los periódicos especializados confirman el tamaño de esta omisión. El Financiero publica un artículo asegurando que el alcalde de Tequila intentó cobrar un chantaje de $4 millones, amenazando con clausurar la planta de producción de agave. Llámenme loca, pero casi parece imposible que un ataque de esta magnitud contra una corporación transnacional pase desapercibido, más en un pueblito así. Y la revista Proceso publicó un recuento exhaustivo titulado Secuestro, extorsiones, amenazas. Y cuando el Estado finalmente decide romper el cerco de colusión, los grandes formadores de opinión saltan enfurecidos a minimizar este asunto. En la web de Infobae leemos cómo citan al periodista Carlos Loret de Mola, calificando a la Operación Enjambre como un simple show mediático. Dice el titular, ¿cómo han sido los primeros 2 meses de gobierno de Sheinbaum? Según Loret de Mola. Loret de Mola, la fuente especializada en políticas económicas, sociales, de seguridad, opina y sabe de todo, la fuente de la sabiduría universal será. La nota cita en un segundo punto menciona los shows mediáticos. Loret de Mola señala que es muy pronto para exigir resultados en materia de seguridad a Sheinbaum. Sin embargo, sí se le puede exigir que no haga shows. Expone que la caminata en Culiacán, Sinaloa, la operación Enjambre en el Edomex y el operativo en Izazaga 89 son golpes mediáticos y nada más, pues no tuvieron resultados significativos. Asegura que de una científica se espera más profesionalismo y menos espectáculo. En su afán permanente por desgastar a la
administración que está en funciones, en la que él está en contra, este articulista y opinador y periodista termina deslegitimando un operativo vital, regalando así más o menos que una defensa discursiva. O sea, si hay que combatir a la corrupción o no hay que combatir a la corrupción, si es de tu propio partido, Marco. Bueno, tratar de borrar el enorme peso legal de meter en la cárcel a una veintena de servidores públicos ligados al narcotráfico es una muestra de cierta irresponsabilidad periodística, digamos. Así los estaba extorsionando, por lo menos es parte de la denuncia. Ay, mire, con la detención del presidente municipal de Tequila ya suman 6 alcaldes morenistas los que han sido capturados en el operativo Enjambre. La mayoría de ellos son señalados de tener vínculos con grupos criminales. Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, es uno más de los ediles en funciones detenidos por diversos delitos. Las televisoras de cadena nacional están como que ejecutando esta misma actuación de desconexión, porque en la emisión de Hechos Meridiano que acabamos de ver de TV Azteca, el presentador informa sobre la captura de los presidentes municipales morenistas, adoptando un semblante de asombro y mucha estridencia. Proyecta las imágenes de la detención como si el crimen organizado hubiera aterrizado ayer por la mañana, así nomás, en un lugar específico. Y como si fuera única, exclusivamente de un partido, cuando la Operación Enjambre opera sin importar la afiliación política de los servidores públicos. Ahí todas las sentencias como prueba. Finalmente, el portal, sin embargo, recoge una declaración tajante de la presidenta de México, asegurando que ningún partido político servirá de paraguas para la impunidad de alcaldes detenidos. Esta afirmación gubernamental es un remate perfecto que nos obliga a cuestionarnos si los medios de comunicación, no todos, pero algunos, locales, digitales, impresos, nacionales, ignoraron deliberadamente los vínculos políticos con el crimen organizado. Por supuesto que no todo es su responsabilidad, pero esto únicamente reaccionando con un periodismo altisonante cuando la autoridad desmanteló el entramado delictivo, como terminamos viendo. Muchas gracias, Estefanía. En el caso, por ejemplo, de ayer de la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, se recibieron muchísimas denuncias al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y obviamente a la Fiscalía General de la República. Denuncias, muchas denuncias ciudadanas. Y a partir de ahí es que inicia la investigación. Si se encuentra que hay en efecto pruebas suficientes para presentar una carpeta o abrir una carpeta de investigación en la Fiscalía y presentarla ante un juez para que ordene una orden o para que dé una orden de aprehensión, pues entonces se procede. Es el caso de lo que ocurrió también en el Estado de México. Entonces no es que haya una investigación a funcionarios, sino que es a partir de las denuncias. Y en particular en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas, que pues se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. Y hoy nos acompaña el diputado federal de Morena, analista recurrente, como les dije, de Canal Red América Latina, del Sinsonte, Arturo Ávila. Arturo, finalmente en la base América Latina, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas las amigas de Canal Red Latinoamérica. Diputado, una pregunta que agrupa varias. Primero, ¿cómo evalúa el operativo Enjambre? ¿Qué lectura nos dejan esos detalles del modus operandi que vamos conociendo de todos esos funcionarios detenidos? ¿Se trata de casos aislados, manzanas podridas o es la punta del iceberg? ¿Y qué va a suponer para el país esta operación de depuración? Yo empezaría por decir que la llamada Operación Enjambre lo que busca es no ser solamente un operativo de seguridad, ¿no? Como en el pasado se llevaban a cabo este tipo de operaciones. Es una definición mucho más clara de una política muy clara, y que tiene que ver con acciones coordinadas de inteligencia, de Fuerzas Armadas, de Guardia Nacional, por supuesto, de la Marina Armada de México, de fiscalías, por supuesto, que acompañan este tipo de acciones. Y lo que vemos es un acto que no es un acto aislado, sino un modelo, ¿no? Yo lo que digo es un modelo que significa que se va a construir la seguridad sin importar
sin improvisar como se realizaba en el pasado. Porque fíjate, en el pasado la derecha estaba muy acostumbrada a tener un modelo reactivo, un modelo mediático, un modelo fragmentado, un modelo que apostaba por operativos, sobre todo espectaculares, ¿no? En donde supuestamente se desmantelaban estructuras criminales. No pasaba nada realmente, porque hoy sabemos que estaban aliados ni más ni menos que con el propio crimen organizado, ¿no? Y priorizaban una narrativa de guerra, ¿no? Antes que la inteligencia territorial, y esto fue sin duda un uso desmedido de fuerza de una red institucional poco coordinada, poco estratégica, y el resultado pues ya lo vimos todos, ¿no? Simple y sencillamente, si volteamos a ver con cuántos homicidios dolosos inició Felipe Calderón su sexenio, pues con 27, ¿con cuántos concluyó? Con 70. La suma acumulada, 110,000 muertos, 200,000 aproximadamente, 190,000 niñas y niños huérfanos, que son el resultado de la terrible guerra del narcotráfico, o mal llamada guerra del narcotráfico, que hoy sabemos que más que guerra era la simulación de un Estado que se sometía a un grupo criminal y que lo ayudaba a incrementar su red criminal mientras atacaba a otros, ¿no? En el caso de la Operación Enjambre, nosotros iniciamos en 2024, para ser muy específicos, en noviembre, ¿no? Hubo cerca de 60 detenciones entre alcaldes, entre directores de seguridad, ¿no? Y tenemos hoy ya 18 sentencias condenatorias, ¿no? ¿A qué alude este método de operación? Pues son un enjambre de abejas, ¿no? En donde lo que se busca es atacar una célula completa que está compuesta por siempre un individuo que está dentro del gobierno, ¿no? Y después lo que se hace es una investigación con inteligencia, un seguimiento de 11 a 18 meses, que lo que busca es identificar redes criminales que son protegidas fundamentalmente por instituciones públicas municipales, ¿no? Hay ya muchos países que tienen este tipo de operaciones. La primera operación fue contra la Nueva Familia michoacana, que es la tercera más peligrosa de México, y fijó 14 blancos prioritarios, por ejemplo, ¿no? Y hay un despliegue de 1,500 miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes participan? Todo el Gabinete de Seguridad, desde la propia Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, ¿no? El secretario de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, y un dato interesante, ¿no? La propia Fiscalía General de la República, que es ahora sí parte de los ejes estratégicos de la presidenta Claudia Sheinbaum, que lo que tienen es una coordinación interinstitucional como no existía en el pasado. Diputado, gracias por estar en la base América Latina. Hay condenados de todos los partidos. El mensaje más claro sería que no hay intocables. Usted, como integrante de Morena, ¿qué espera de su formación política en vista de estas recientes detenciones? A ver, es fundamental que el partido tome ciertas acciones. De hecho, ha tomado ya ciertas acciones. En el último Consejo Nacional se ha determinado, por un lado, hacer evaluaciones muy claras de los perfiles que entran a nuestro movimiento. Se instaló el Consejo Consultivo de nuestro movimiento, se instaló un consejo que revisa si perfiles que tienen antecedentes dudosos, sospechosos, son sujetos a poder pertenecer a nuestro movimiento, ¿no? Y también me parece que la propia Comisión Nacional de Encuestas tendrá que hacer las consultas respectivas, porque no basta solamente con una carta de no antecedentes. Me parece que sí hay que pedirle a las autoridades que haya una investigación de todas y de todas las personas que pretenden ser electos en un cargo popular, ¿no? Efectivamente, la presidenta ha sido muy clara, ¿no? En el caso del último alcalde de Tequila, no importa de qué partido sea, se persiguió y hoy enfrenta la justicia. En el caso, por ejemplo, del robo de combustible, que es un tema de alto nivel, se persiguió, se investigó y hoy hay cargos que enfrentan la justicia. En el caso, por ejemplo, de este secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, que se le vinculó con una organización criminal, nuevamente se le investigó y hoy enfrenta la justicia. Lo importante es decir, ¿quién lo investigó? Pues nosotros, ¿no? A diferencia de que en el pasado, pues estos criminales se salían con la suya, eran comparsas del gobierno o le apostaban a no tener ningún costo político. En nuestro caso no va a ser así. Nosotros sí hemos tomado
y estamos pugnando porque en el partido exista filtros importantes, porque este proyecto hay que cuidar. Es un proyecto que ha costado años, que ha costado vidas, es una lucha histórica y no podemos darnos el lujo de hacer las cosas que tanto criticamos durante tantos años. Diputado, gusto en saludarlo. La pregunta sería, ¿abrazos no balazos sigue siendo el pilar de la estrategia de seguridad de esta administración? ¿O cómo encuadrar dentro de ella el operativo como el del domingo pasado que vimos en Jalisco? A ver, lo que pasa es que hay un muy poco entendimiento de lo que significa la estrategia de abrazos no balazos, ¿no? Yo te diría que es muy simplona, ¿no? El análisis de qué es un abrazo y qué es la estrategia de abrazos no balazos. Abrazos no balazos siempre significó, en el caso de los abrazos a los programas sociales, abrazos a sacar de la pobreza a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos, abrazos para que más de 80 millones de mexicanas y mexicanos en sus núcleos familiares reciban un programa de bienestar social que puede ser una pensión para adultas, para adultos mayores, un programa para jóvenes construyendo el futuro que incorporó a la actividad productiva más de 8 millones de mexicanas y mexicanos, para gente que tiene discapacidad, por supuesto para niñas y niños que hoy reciben una beca en primaria y en secundaria, la famosa beca Rita Cetina, el programa Casa por Casa. Esos siempre fueron los abrazos, es decir, cómo se atiende la causa de la criminalidad, porque en el pasado, y sobre todo con un modelo neoliberal, pues evidentemente cuando unos cuantos, que además forman parte de un modelo en donde el poder económico está pegado al poder político, ¿no? Pues gobiernan para ellos, no para los demás, y eso generó una enorme desigualdad en nuestro país. Entonces, cuando hay una enorme desigualdad, cuando hay información tan importante, cuando la gente allá afuera ve, ¿no?, estos picos de desigualdad tan importantes, pues, y hay además un alto índice de criminalidad que es consecuencia de los terribles gobiernos del PRI y del PAN, pues empiezan a generar opciones para los jóvenes para poder involucrarse con el crimen organizado. Entonces teníamos que atender primero de tajo, ¿no?, el problema que era cómo generamos condiciones para que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes no se incorporen a grupos delictivos. Y me parece que el gobierno de la transformación, no lo digo yo, es más, ni siquiera me parece, los datos son claros. El propio indicador Gini, que es un indicador que mide la desigualdad a nivel mundial, deja muy claro que los dos países que lograron reducir su desigualdad en los últimos 7 años con mayor velocidad son Canadá y México, ¿no? Es un triunfo del gobierno de la transformación. Entonces, a eso se refiere la estrategia de abrazos, no balazos. Ahora, que con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se ha profundizado esta estrategia para poder perseguir a los criminales, sin duda. Por eso hemos hecho reformas constitucionales. Tan solo hemos incorporado una ley de investigación e inteligencia que permite ya incorporar a las carpetas de investigación inteligencia que antes se podía conocer por parte de una autoridad y simple y sencillamente no formaba parte de una carpeta de investigación. Entonces, cuando se atrapaba a un delincuente, no, pues se le atrapaba nada más porque portaba a lo mejor un arma, y a lo mejor esa arma ni siquiera era de uso exclusivo del ejército, y todos sabían que él estaba involucrado a lo mejor en tráfico de fentanilo, pero esta información de inteligencia no formaba parte de las carpetas de investigación. O reformas constitucionales, por ejemplo, como la reforma que incorpora a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, dejándola como una fuerza civil, pero aprovechando la estructura de infraestructura del ejército mexicano. O reformas también a la propia ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no?, que permite hacer un mejor ejercicio de los gastos de lo que compran los estados de la República, que estaban acostumbrados a comprar vehículos, chalecos, lo mismo de siempre, y que hubiera mucha corrupción involucrada. No es una casualidad que hoy tengamos resultados como los que tenemos, históricos, ¿no? Estamos hablando de que hay una reducción del 42% en los homicidios dolosos. O sea, estamos hablando de que a partir de que llegó la presidenta de México, han dejado de morir diario 36 personas en promedio. Estamos hablando
de que en todas las entidades federativas, en las más importantes sobre todo, donde había más delitos, por ejemplo como Guanajuato, hubo una reducción del 65% de su tasa diaria. Y reconoce incluso el gobierno de Guanajuato, de un gobierno de derecha, que es sin duda por estar coordinados con el gobierno de la Presidenta de México. Los feminicidios se han reducido en un 12%, las lesiones dolosas, el secuestro extorsivo, un 47% en total de todos los delitos de alto impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos logrando conseguir, sin duda, pacificar por fin a nuestro país. Diputado, muchísimas gracias por su análisis. Esperamos volverlo a ver en la base América Latina. Gracias, hasta luego. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina. A ver si vamos a hacer más de 1 millón en breve, y también creo que cada programa nos demuestra la importancia de que existan medios independientes, así que si quieren apoyar nuestro trabajo, si quieren apoyar el trabajo de Canal Red América Latina, pueden hacerse socias y socios escaneando el QR que les dejamos en pantalla, y también les dejamos otro QR para que nos escuchen en Spotify. Les va a llevar este QR directamente a nuestra playlist, y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga como siempre. Hasta pronto, no se vayan.